Buenos días, profesor Egmir. Buenos días. Bueno, es un privilegio poder tener esta charla con mi profesor y para hablar de un tema apasionante, como es el origen del andaluz desde la llegada de los musulmanes a la península hasta la expulsión de los moriscos de su tierra natal y su instalación en tierras islámicas y en otros países, ¿no? Bien, va a ser un debate historiográfico, ¿no? Entonces, los que conocen el tema saben que es un tema enormemente complejo, porque el debate viene de lejos y sigue en la actualidad con la misma vigencia y con el mismo interés. Bien, entonces, para abrir esta charla me gustaría inicialmente plantear una cuestión muy básica, una cuestión elemental, pero que puede dar pie a iniciar un debate rico y fructífero. Bien, bueno, yo creo que el origen del andaluz ha sido muy debatido. Es un tema sobre el cual se han formado varias ideas contrapuestas. Entonces, la primera pregunta es, y es una pregunta que se impone, ¿cómo llegó el Islam a España y cómo se expandió? Muy bien, antes que nada, muchas gracias por el interés. En cuanto a la llegada del Islam a España, hay tres factores. El factor principal fue económico. Los musulmanes, cuando llegan al norte de África, y precisamente a Marruecos, tenían dos opciones: o continuar la expansión hacia el sur, hacia el Sáhara, o dirigirse hacia el norte, hacia la península ibérica. El sur no representaba una atracción económica. A cambio, el norte sí representaba esta atracción. Y antes de la conquista, los musulmanes mandaron una expedición exploratoria de Tarif ibn Malik, y esta expedición presentó informes donde habla de la riqueza de España, de la fertilidad de la tierra, de la importancia del botín. Entonces, este es el primer factor económico. El segundo factor, político. Los musulmanes habían expandido su imperio hasta Asia Menor, vía oriental, y hasta el norte de África. Y su objetivo era volver a Siria vía occidental. De hecho, cuando conquistaron España, continuaron sus conquistas hasta las cercanías de París. Entonces, el factor político fue el segundo en importancia. El tercer factor, el menos importante, es religioso. Los musulmanes pretendían islamizar las tierras conquistadas, pero esto no tuvo mucho éxito en España. Al contrario de Marruecos, ya sabemos que en Marruecos prácticamente toda la población se islamizó, salvo los judíos, pero en España solamente el 10% de la población se islamizó. El resto mantuvo su fe, tanto judía como cristiana, y esto dio lugar a una convivencia inédita entre las religiones. De hecho, hasta la actualidad, cuando se piensa en el modelo de convivencia entre religiones, se piensa en el Andaluz. Bien, bien, entonces los musulmanes para llegar cruzaron el estrecho, ¿no? Para llegar a España y sabemos o sea, que la cultura de los musulmanes es una cultura del desierto. Entonces aquí el hecho de cruzar el estrecho aparece un elemento que es muy importante, que es, me refiero al mar. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeñó el mar en la llegada de los musulmanes a la península ibérica? Es una buena pregunta. Efectivamente, la cultura de los musulmanes era cultura del desierto. Si tú vuelves a la poesía preislámica, Sha'r el-Jahili, vas a notar una cierta familiaridad con el desierto, lo que se llama el Muqaddima al-Talaliyya, pero no el caso con el mar. El mar siempre se ha visto con respeto, incluso con miedo. Y cuando los musulmanes llegan a Marruecos, y cuando Uqba ibn Nafi' llega hasta Tánger, se enfrenta con dos mares, con el Atlántico, que se llamaba el Mar de las Tinieblas, y con el Mediterráneo, y no podía cruzar. Entonces vuelve hacia el sur, hacia Sus. Entonces los musulmanes, cuando conquistan al Andaluz, rompen un miedo psicológico. No solamente el caso de Tariq ibn Ziyad, ya tenemos de Uqba ibn Nafi', sino también
En Egipto, Amr ibn al-As, cuando conquista Egipto, el califa Omar ibn al-Khattab le pide hacer conquistas en el mar, él le contesta que tiene miedo al mar. Entonces, cuando Tariq ibn Ziyad cruza el estrecho y quema la flota, según la leyenda, se rompe este miedo. Y a partir de ese momento aparecen muchas leyendas donde se ve que este miedo al mar se ha perdido. Probablemente la leyenda más famosa es la leyenda del ídolo de Cádiz, citado por el Idrisi y el Himyari, entre otros, Sanam Cádiz. Este ídolo sostenía una llave, según la leyenda, en sus manos y no dejaba a la gente entrar al mar de las tinieblas. Solamente cuando le cayó la llave al suelo, los musulmanes podían entrar en el Atlántico. De hecho, esta leyenda habla de la llegada de los musulmanes desde Cádiz hasta las Indias Orientales, pero también mucho más tarde, cuando Cristóbal Colón descubre las Américas, sale de las costas de Cádiz. Y en el siglo XIV, XV, cuando ya tenemos una literatura de mar como Las Mil y una Noches, en Las Mil y una Noches se habla del mar con cierta familiaridad. De hecho, uno de los cuentos más famosos de Las Mil y una Noches es Sinbad el Marino, este marinero que llega a mares lejanos, luego siempre vuelve victorioso a su tierra natal. Vale. Bien, volvemos al tema de al-andalus. Entonces, el origen del término al-andalus no está claro de cómo surgió el concepto y qué es al-andalus. Ya, hay al menos tres hipótesis. La primera, sostenida por grandes arabistas como Dozier, como Libre Provençal, según ellos, al-andalus viene de los vándalos, es un pueblo germánico que cruzó la península ibérica, atravesó la península ibérica después de gobernar ahí como 20 años y se instaló en el norte de África. Entonces, este pueblo que son los vándalos, de ahí deriva la palabra al-Ándalus. Esta es la primera hipótesis. La segunda hipótesis se vincula también con otro pueblo germánico, con los visigodos. Los visigodos, cuando conquistan las tierras, reparten estas tierras mediante el sorteo. En su lengua, tierra de sorteo es Landarus. De ahí viene palabra al-Andalus. Esta es la segunda hipótesis. La tercera hipótesis vincula al-Andalus con la isla Atlantis. Los musulmanes sabían de esta isla como figura en sus fuentes, porque al Atlantis aparece en la mitología griega. Entonces, de ahí viene la palabra, según esta hipótesis, al-Ándalus. Sin embargo, la primera mención de palabra al-Ándalus en una fuente histórica data de 716. Hay una moneda que se encuentra actualmente en el Museo Arqueológico de Madrid. En una fase de esta moneda aparece la palabra al-Ándalus en árabe, en la otra fase, palabra España con S en latín. De hecho, los cronistas cristianos de la Edad Media, el siglo IX, el siglo X, cuando hablan de al-Ándalus, utilizan el término España y no al-Ándalus. Es el caso de Juan Abad, cronista de una embajada germánica en la corte de Abderrahmán III en el siglo X. Vale, entonces siempre cuando hablamos del andaluz relacionamos este término con el concepto paraíso perdido, ¿no? ¿Cómo apareció este concepto en el imaginario árabe, en la memoria colectiva árabe como término? Y también, bueno, vamos a empezar primero por el imaginario árabe y luego pasamos a hablar del mismo término, su aparición en las fuentes escritas. Sí, como tú sabes, Ashwaq, en la memoria popular árabe, pero también en el sistema de enseñanza, está muy arraigado el concepto paraíso perdido. Yo parto de mi propia experiencia cuando impartía esta asignatura Historia de Civilización del Andalus en la universidad. Pedía a comienzos de cada curso a los alumnos que escribieran en una hoja qué es lo que entienden del Andalus. Estas hojas, algunas las sigo conservando, y cuando hago una comparación entre, por ejemplo, una hoja de un alumno de 1990 y un alumno de 2020, o sea, en 30 años, no noto la diferencia. Siempre este concepto del paraíso perdido. Yo le he hablado con mis compañeros en otras universidades árabes de otros países y es lo mismo.
piensa en este paraíso perdido. Entonces esto lo tenemos en la enseñanza superior, la enseñanza primaria, en la enseñanza media, en la memoria popular. Esto es motivo de cierta alteridad en nuestro ego, que nosotros, cuando hablamos de Al-Ándalus, de este paraíso perdido, el Al-Ándalus en realidad nunca fue un paraíso perdido, pero siempre lo hemos pensado así debido a esta alteridad, porque Al-Ándalus es símbolo de gloria y de pena. Entonces pensamos que hemos llegado a nuestro auge civilizacional con el Andalus, pero también Al-Ándalus fue el caos, casi el fin de la historia de los árabes. Nos provoca sentimientos contradictorios, ¿no? Sí, este sentimiento contradictorio lo notamos en nuestra vida cotidiana. Si tú, por ejemplo, sales por la calle de cualquier ciudad árabe, ves que el nombre de Al-Ándalus se da a una mezquita y a una discoteca, o un producto de cosmética, ¿no? Entonces, esta contradicción dice que Al-Ándalus, que el paraíso perdido, no ha terminado ha terminado en el tiempo, pero no ha terminado en nuestra memoria y en nuestro subconsciente también. Y el mismo concepto apareció en las fuentes escritas, ¿no? Sí, sí. Tú sabes que después de la expulsión de los moriscos se dejó de hablar de Al-Ándalus. En el siglo XVII, el siglo XVI, XVII se habla muy poco. Entonces, cuando vuelven las fuentes árabes a hablar del Andalus, precisamente a partir del siglo XVIII con el Makarri, que escribió Nafh at-Taib. El Makarri en su obra sostiene esta idea del paraíso perdido. Y cuando vienen los embajadores, los periplos, los viajeros musulmanes que viajan en España, siempre sostuvieron esta idea. Es el caso del Ghassani en el siglo XVII, del Ghazali ibn Uthman en el siglo XVIII, del Wardani en el siglo XIX, pero no solamente esto, los literatos también. Si tú vuelves a Jorge Zaidan, que se considera, digamos, el pionero que escribió la novela sobre Al-Ándalus, en sus tres novelas sobre Al-Ándalus sostiene la idea del paraíso perdido. Lo mismo, por ejemplo, en la poesía con Ahmad Shawqi. Pero lo curioso, incluso los historiadores, ya sabes, en la primera parte del siglo XX, los tres grandes historiadores que escribieron sobre Al-Ándalus es Hussein Mu'nis en su enciclopedia de Al-Ándalus, es Abdullah Ainan, que escribió un libro de 8 tomos sobre el estado de los musulmanes en Al-Ándalus. Ellos mantuvieron esta idea del paraíso perdido. Lo mismo con Shakib Arsalan. Shakib Arsalan, cuando escribe el Hulal al-Sundusiyya, dice que el motivo para él de escribir sobre el Andalus es que pertenece a una nación que llora el paraíso perdido. Bien, entonces yo creo que con esto terminamos el primer eje. Solamente, profesora Ashwaq, si me permites, esta idea del paraíso perdido, curiosamente, no fue propia nuestra. Esto fue inspirada por la cultura europea. Si tú vuelves a la literatura del romanticismo europeo, a partir de la obra de Madame Lafayette, cuando escribió Zaida, habló de este romanticismo. Lo mismo en el siglo XVIII, Swinburne en Viaje para España, y en el siglo XIX con Washington Irving en Cuentos de la Alhambra o Chateaubriand en Último de los Benicerrajes, habló de este paraíso perdido. Pero para ellos fue un motivo de inspiración literaria y no una alteridad de la identidad. Sí, bueno, es un término que yo creo que hasta hoy en día sigue ejerciendo esa especie de, como lo ha dicho, de hechizo sobre cada uno de nosotros, ¿no? Un sentimiento de nostalgia, un sentimiento nostálgico. Yo creo que este tipo de entrevistas, mediante las cuales podemos llegar a un público más amplio, el objetivo es un poquito hacer una cierta orientación objetiva de la realidad histórica de lo que fue el Andalus. Sí, eso es. Pues muchísimas gracias, profesor Aguimir. Gracias a ti, ha sido un placer. Igualmente. Muy bien.